Amigos todos, sean ustedes bienvenidos a este primer programa, Praxis Jurídica. A lo largo de este conjunto de videos, buscaremos acercar la ciencia del derecho a las y los ciudadanos. Durante este ciclo de pláticas, que esperamos sean muchas, contaremos con la valiosa colaboración del licenciado Argenis Cruz Sánchez, aquí presente, y del licenciado Héctor Huerta Singú, ambos miembros del despacho jurídico Galeana y Asociados. Servidor y amigo, especialista en Derecho Procesal, Ever Rafael Galeana Balbuena. El primero de los temas con el cual hemos decidido abrir esta serie de pláticas es el tema relativo a la pensión compensatoria. Pero antes de hablar de la pensión compensatoria, que es un tema relativamente reciente, y esto lo pudiéramos entrecomillar, tendríamos que remitirnos a hablar de los alimentos. Los alimentos que están regulados por el derecho familiar y que surgen como una obligación por alguno de los vínculos que marca la ley, ¿no? Ya sea por consanguinidad, por afinidad o un vínculo de carácter civil como pudiera ser el matrimonio. Dentro de este contexto, los alimentos tienen dos sujetos, un acreedor alimentario y un deudor alimentista. Bajo este contexto, vamos a quitar un poquito de lado la parte relativa a los menores, porque la pensión compensatoria aterriza directamente en él o la cónyuge, partiendo de la premisa que los alimentos no solamente se refieren de manera específica a la comida como la generalidad pudiera llegar a pensar. Cuando hablamos de alimentos, el mismo Código Civil en la materia refiere que es un conjunto de factores como salud, vivienda, alimentación, vestido, recreación y sano esparcimiento. Este cúmulo de factores están contenidos en una figura que se llama alimentos. ¿Vale? Cuando existe un matrimonio que es una relación de carácter civil, se genera esta obligación alimentaria entre estos dos sujetos, anticipándonos ya en esta evolución cultural del siglo XXI. No pudiéramos hablar solo de una obligación del hombre para con la mujer. Ya en este siglo XXI hablamos de obligaciones inter o entre sujetos, que puede ser a la inversa, y tal vez esto se pudiera pensar un poco difícil en este siglo XXI y en esta cultura tan machista que tenemos en algunos sentidos. Establecemos como conclusión entonces que los alimentos se generan entre sujetos, puede ser padre e hijo, puede ser hijo hacia el padre, puede ser inter entre cónyuges, y de manera específica vamos a remitir que la pensión compensatoria solamente aterriza entre los cónyuges, ¿vale? Tratando de establecer un comparativo entre lo que es pensión alimenticia, que es una figura un poquito ya más recuperada por distintos juristas, y la pensión compensatoria, que es un elemento relativamente nuevo, quiero ser muy enfático en el aspecto relativamente nuevo, ¿no? Estamos hablando que el fundamento jurídico surge a partir del 2014, y esa es la segunda diferencia que vamos a tratar de aclarar, o la segunda diferencia que vamos a tratar de esclarecer, ¿vale? Primero que nada, el fundamento legal. Igual, hago un paréntesis para aclarar que este fundamento legal es relativo o exclusivo al Estado de México. Es sabido que por el acercamiento
tecnológico este video pudiera ser reproducido por sujetos o por ciudadanos de otras partes de nuestra República Mexicana e inclusive en otras partes del mundo, ¿vale? Pero el fundamento jurídico de la pensión alimenticia, se aclara aquí, es del Código Civil del Estado de México. Esto nos da la conclusión de que si otros sujetos en otras partes de nuestra República Mexicana quisieran buscar este fundamento, pues lo tendrían que buscar en el código sustantivo al respecto. Una vez hecha esta aclaración, para hablar de la pensión alimenticia, tendríamos que remontarnos al artículo 4.127 del Código Civil en comento. Mientras que por el otro lado, la pensión compensatoria no surge de una ley ni sustantiva ni adjetiva. La pensión compensatoria, surge de un amparo directo en revisión y de manera específica del 264 del 2014. Aquí quisiera abrir otro corchete para hacer una explicación para aquellos que no son juristas, ¿vale? Contrario a lo que se pudiera pensar, el fundamento legal, aunque parezca una expresión errónea, en el siglo XXI y aplicado a este México, no solamente surge de la ley, válgase la expresión redundante. Como ejemplo, tenemos este criterio, ¿vale? Mientras que la pensión alimenticia encontramos su base legal en el artículo en comento, que es el 4.127 del Código Civil, la pensión compensatoria surge del amparo directo en revisión 264-2014. ¿Cuál es la diferencia? Jurídicamente ninguna. Tal vez pudiéramos hablar de que difieren en cuanto a su mecanismo de creación, porque esta ley, el Código Civil y el artículo en comento, surgen mediante un proceso legislativo, ¿vale? Y este amparo directo en revisión surge mediante la interpretación que hace el órgano judicial de la ley sustantiva y adjetiva que las y los juristas tienen, ¿vale? Entonces, esta sería la primera diferencia y la primera conclusión que nosotros pudiéramos entablar. Segunda, los requisitos que se necesitan para la pensión alimenticia y los requisitos que se necesitan para la pensión compensatoria. Para la pensión alimenticia nos dice el mismo código que nosotros como abogados litigantes debemos demostrar el estado de necesidad de uno de los cónyuges para que se determine una pensión alimenticia. ¿Ok? Hay que entender también que la pensión alimenticia y la pensión compensatoria surgen a partir de la disolución de un vínculo civil, ¿vale? Esto es, esta figura entra en el matrimonio y en el concubinato. Entonces, una vez que se da esta disolución, para tener acceso como acreedores alimentarios, tenemos que demostrar, y de manera exclusiva en los cónyuges, el estado de necesidad de alguno de los dos, ¿vale? Mientras que para acreditar o para tener acceso a la pensión compensatoria, tenemos que demostrar como litigantes el desequilibrio económico o el enriquecimiento desmedido que alguna de las partes pudo haber obtenido como consecuencia de la relación conyugal que entablaron los sujetos. Aquí hago mucho hincapié, y ya no hablo de hombre o mujer, sino de sujetos, porque no hay que olvidar que también algunas legislaciones locales ya posibilitan las famosas sociedades de convivencia o también conocidas como matrimonio con personas del mismo sexo, ¿no? Por eso hago este hincapié de sujetos, ¿no? Y lo vamos a dejar sobre estos términos. Y esto nos lleva a la tercera diferencia.
Los sujetos que pueden ser acreedores tanto de la pensión alimenticia como de la pensión compensatoria, ¿no? Anticipando un poquito las conclusiones, cónyuges, ¿vale? Los sujetos que entablan una relación de carácter filial. Y hay que aclarar en este sentido, creo que ya lo repetí en un par de ocasiones, que ni la pensión alimenticia ni la pensión compensatoria son exclusivas del matrimonio. Esto nos da a entender que también del concubinato, que es una figura reconocida por las leyes civiles, ya tendremos ocasión para profundizar al respecto. Del concubinato también se puede generar tanto la pensión alimenticia como la pensión compensatoria, ¿vale? Aquí también tendremos que hablar, para aterrizar esto en la práctica, de qué porcentaje por pensión alimenticia y qué porcentaje por pensión compensatoria, a qué porcentaje pueden acceder los sujetos que son beneficiados con este derecho, ¿vale? La ley en este sentido es bien clara. No podemos establecer una tasa específica. No podemos decir 5,000 pesos, 5 salarios mínimos o 20% por acreedor alimentario. ¿Por qué no podemos generar este índice de medición? Pues porque la misma ley es bastante clara, nos dice que la pensión alimenticia y como consecuencia lógica la pensión compensatoria se calculará tomando en consideración dos elementos. El primero de ellos, las posibilidades económicas del acreedor, y el segundo y más importante, las necesidades económicas del acreedor alimentario. Cuando se establece algún porcentaje sobre estos dos derechos, el juez que conoce del asunto tiene que ponderar, tiene que establecer un análisis para buscar el justo medio entre lo que el individuo gana, el acreedor alimentario, y lo que el deudor alimentario necesita. Claro es que si la necesidad de un acreedor alimentario es mayor, pues naturalmente deberá ser mayor este elemento porcentual para calcular tanto la pensión alimenticia como la pensión compensatoria. Y directamente proporcional o a la inversa, ¿no? Si la capacidad económica del acreedor alimentario es menor, pues naturalmente su posibilidad de subsanar esta necesidad alimentaria, pues materialmente se verá reducida en ese sentido, ¿vale? Una vez analizado todo este conjunto de elementos, vámonos al caso práctico y a las conclusiones que pudiéramos establecer de todo este diálogo, ¿vale? En un primer elemento, la pensión alimenticia surge para salvaguardar un estado de necesidad. Estamos hablando específico de los cónyuges. En otras pláticas ya podremos hablar tal vez de los menores, de los incapaces, tal vez de los adoptados, pero ahorita nos limitaremos a establecer la relación entre cónyuges, ¿vale? Dentro de la pensión alimenticia tendremos que demostrar el estado de necesidad que alguno de los cónyuges tenga. Se demuestra o se acredita en un juicio familiar este estado de necesidad y como consecuencia lógica el juez determina o el juez condena al beneficio de este concepto de pensión alimenticia. Y por el otro lado, para ser acreedores a esta pensión compensatoria, no se tiene que demostrar el estado de necesidad, pero sí se tiene que demostrar la desproporcionalidad o el enriquecimiento desmedido entre un cónyuge y otro.
Un caso práctico viene a mi memoria, sería que cuando se da la disolución matrimonial, el hombre, espero no sonar un poquito machista en este sentido, como es el sujeto proveedor para este ejemplo de esta relación, pues se queda con la casa o tiene la casa, tiene 2, 3 vehículos y tiene cierta cantidad de bienes muebles. La mujer, como el hombre era el proveedor, no logra obtener estos beneficios, no logra obtener estos bienes, ya sean muebles o inmuebles, se da la disolución y el hombre, como fue el que adquirió, se queda con todo, mientras que en este ejemplo, si la mujer se quedó al cuidado de los hijos o al mantenimiento del hogar, se da el rompimiento y cada uno se va por su lado, ¿no? Aclaro aquí también, sin detallar dentro de las capitulaciones matrimoniales, que es un tema un poquito más complejo, del cual, reitero, hablaremos más adelante. En este ejemplo, hemos analizado, queda de manifiesto, perdón, el enriquecimiento desmedido de un sujeto sobre el otro. Naturalmente, el sujeto B, o la mujer, puede demandar la pensión compensatoria, ¿vale? Inclusive, aunque ya trabaje en la actualidad, inclusive aunque tenga un nivel de vida decoroso, o inclusive aunque tenga bienes o dinero obtenido de otro recurso. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que demostrar el estado de necesidad, sino el enriquecimiento desmedido. Entonces la conclusión es bastante clara. En el primer escenario tenemos que demostrar que el sujeto B no tiene los elementos para subsistir económicamente, por eso requiere del sujeto A el pago de una pensión alimenticia. En el segundo escenario, el sujeto B no necesita los alimentos, pero aquí tenemos que demostrar el enriquecimiento desmedido que el sujeto A tuvo sobre el sujeto B para que el juez determine un elemento de compensación, ¿no? De ahí deriva el nombre, pensión compensatoria, porque es un elemento de compensación, porque mientras se parte de la premisa, y para aquellos sujetos que quieran ahondar más en materia, los invito a consultar el amparo directo en revisión 269 del 2014, y les comentaba, ¿no? Para que se establezca la compensación, que mientras el sujeto A tuvo esta posibilidad de enriquecerse, el sujeto B no lo hizo, porque mientras el sujeto A trabajaba, el sujeto B se encargaba del mantenimiento del hogar o del cuidado de los hijos, según sea el caso. La conclusión más importante, que ambas figuras que surgen del derecho familiar no solamente son aplicables para los cónyuges, que esto es el vínculo que surge del matrimonio, sino que también para la figura que se conoce como el concubinato. Bien. Pues, compañeros, amigos, espero que este tema haya sido de su agrado y que se hayan resuelto algunas dudas que en el camino pudieran surgir. Hasta luego.